Hola, estamos aquí en el episodio número 9 de Audio Contemporáneo, el podcast de Expressan, y hoy charlamos con Laura Segura, una artista cuyo trabajo tiene mucha conexión con la naturaleza, no solo por los materiales que emplea, como la cera de abeja, las raíces, el hilo de seda o la porcelana, sino porque reflejan el mundo de los insectos, los nidos, las crisálidas, esos paisajes convertidos en propios para ser llevados al entorno de una exposición. Ha recibido premios de producción de referencia como Demencia o Selvia Contemporánea, entre otros, y ha participado en numerosas exposiciones, tanto colectivas como individuales. En una de ellas descubría una de sus obras, Facien, en aquellas poderosas piezas redondas de hilo rojo, frágiles, atravesadas por unas ramas, pude percibir una fuerte carga simbólica. Y es que Laura es una artista de procesos, donde es tan importante la pieza terminada como el desarrollo de cada uno de los elementos que la componen. En este podcast nos vamos a sumergir en su proceso creativo. Vamos a hablar de la relación arte y naturaleza, pero también del contexto artístico actual. Y abrimos una sección hoy con 9 preguntas rápidas para conocer más a los artistas actuales. Sin más, pasamos a conocerla. Hola Laura, ¿qué tal? Bienvenida y gracias por unirte al podcast. Hola Sandra, muchas gracias a ti por haberme invitado, es un placer poder estar hablando contigo. Bueno, pues para empezar, aunque he mencionado algunas pinceladas en la introducción, para ponernos en contexto, cuéntanos cómo empezó todo esto de dedicarte al arte, que sin duda es una profesión de valientes. Para quien no te conozca, ¿quién es Laura Segura? Bueno, yo siempre cuento lo mismo, nací en un pueblo de Sevilla, en Pedrera, y yo creo que ya desde pequeñita, desde pequeña ya jugaba con lo que la naturaleza me ofrecía. He tenido la suerte de crecer muy cerquita del campo, de lo natural, y ya desde que era pequeña pues jugaba a crear piezas o pequeñas esculturitas con el barro, con las raíces, con las ramitas. Empecé jugando con la naturaleza a crear pequeñas esculturas y mis pequeñas creaciones que hoy en día es lo que sigo haciendo, ¿no? Sigo dando forma a esos sueños que tenía de pequeña y trabajando con esos materiales que para mí tienen una fuerte carga simbólica. ¿Y los estudios también irán al arte? Sí, hice el bachillerato en Antequera, el bachillerato artístico, y ahí como me adentré un poquillo más en el mundo del arte. Y ya después, posteriormente, me vine a Granada a hacer la carrera, después hice también el máster de producción e investigación en arte. Y ¿Tú crees que el lugar te ha influido a ti en tu producción o es más de las personas o los artistas que te han inspirado en todo este tiempo? bueno, el lugar, claro que inspira. Y el lugar, yo creo que más que el lugar, el tema de la infancia, porque siempre lo comento y es que es así. Creo que el artista, todas las personas en general, ¿no? Estamos muy influenciadas por nuestra infancia. Y yo tuve la suerte de crecer en la naturaleza, ¿no? De estar en contacto pleno con la naturaleza y eso me ha marcado a mí muchísimo. Entonces, yo creo que por eso de ahí me viene, ¿no? Y artistas que me inspiran, pues muchísimo. Artistas que trabajan con la naturaleza, con el tema de la espiritualidad, ¿no? Que aunan esos dos conceptos, son los que más me inspiran, como pueden ser Gokul Lai, como pueden ser Anish Kapoor, Ana Mendieta. Bueno, ¿y cómo hay que entender tu producción? ¿Es por proyectos, por series? ¿Son proyectos inacabados, que hay una continuidad entre ellos? Cuéntanos. Pues yo creo que todas las piezas tienen un hilo conductor y me gustan, ¿no? Cuando me dicen, pues se ve que la pieza es tuya, ¿no? Y es a lo mejor por los materiales o la forma de trabajar o tal. Y aunque trabaje por proyectos o trabaje por piezas sueltas, creo que visiblemente, ¿no? Se ven que tienen como esa huella, ¿no? Es que en tu trabajo, a mi entender, hay algo que lo envuelve todo, que es tu proceso, que a veces es igual de importante que la pieza terminada. Cuéntanos un poco cómo empieza todo, desde que tienes una idea hasta que desarrollas ese trabajo. ¿Cómo es tu proceso creativo? Bueno, empieza por la investigación, algún tema en concreto, algún sitio en concreto, algún proyecto en concreto, y ya después, posteriormente, pues buscar los materiales más apropiados para realizarlo
y buscar si necesita estructura o no necesita estructura, ¿no? Que es la parte como invisible de los proyectos. Sí. Y posteriormente, pues, realizarlo. ¿Y cómo se inicia ese proceso? Es decir, ¿tomas fotografías al principio? ¿Preparas unos esbozos, unos dibujos? Anoto mucho mis ideas, ¿no? Las cosillas que se me van ocurriendo y después como que primero haces como una lluvia de ideas y después como que las enlazas todas, ¿no? Y de ahí surge algo, ¿no? Es el germen de algo. Y bueno, y ya después pues algunos dibujillos, ¿no? Así rápido, para que, como anotaciones. Y puedo ¿Alguna hacer, escultura? sí puedo, a ver, y a veces que hago a lo mejor algún bocetillo con barro, con algún otro material, pero vaya, pocas veces. Otro punto importante en ese proceso para un artista es encontrar esos materiales que van a definir el proyecto, ese medio de expresión, esa Sí, búsqueda de cuál es el mejor material. sí, y me encanta la búsqueda de los materiales, que de alguna manera son los materiales los que llaman, no los que me llaman a mí, siempre tienen una carga simbólica muy fuerte para mí. Y bueno, y el proceso, tengo que decir que lo disfruto muchísimo, es una parte muy importante en mi obra, como tú decías al principio, porque lo disfruto, no me gusta tocar los materiales, me gusta no elaborarlos. Por ejemplo, el hecho del hilo, ¿no? Del hilo encerado, de la pieza de facien o de la pieza de desenvuelto de la envoltura. Es un hilo que yo hago, que mezclo cera de abeja virgen con pigmento y voy pasando el hilo con una especie de máquina, ¿no? que hemos Vaya, construido. qué guay. Y ese hilo se va empapando con el material de la cera con el pigmento. Y se queda, pues, un hilo encerado rojo que aparte de ser visual, una de las cosas que a mí que lo tengo siempre muy presente y que me encanta, es que no sea solo, que una exposición no sea solo visual, sino que entre en contacto todos los sentidos, ¿no? Que sea olfativa, que sea táctil, que sea visual, que tenga sonido. Entonces, el hecho de las piezas con cera, con el hilo encerado, huelen a cera. Eso para mí, ¿no? Que se active esa sensibilidad también olfativa, para Sí, mí es muy importante, porque también nos transportan a otros lugares, a otros sitios, a otros tiempos, y para mí que tengan eso, o sea, que jueguen papel, esos otro sentido aparte de lo visual, es súper sí. importante. Sí, como dices, el proceso es muy importante en tu trabajo, es un punto clave, pero también los materiales que empleas por las características, esa sensibilidad añadida, todo lo que aportan. ¿Cómo eliges los materiales? O bueno, o ellos te eligen a ti. Yo creo que ellos me eligen a mí. Ellos me eligen a mí por a lo mejor los viajes que hago, los paseos por el campo, los libros que leo. De alguna manera, ¿no? Son ellos los que llegan a Sí, mí. pero siempre hay unos que tienes como más preferencias o que te identificas más con ellos por sus cualidades, por su manera de transmitir. ¿Cuáles son los que más utilizas en tus proyectos? Utilizo la cera de abeja, bueno, los pigmentos, el hilo de seda. La seda me gusta mucho, ¿no? La simbología que tiene, el tacto. Utilizo las maderas mucho, las raíces, el papel de arroz, la porcelana, el barro me parece, vamos, primordial, me parece un material fantástico, ¿no? Además que aúna todos los elementos, no tanto la tierra como el fuego, como el agua, el aire, ¿no? Todos esos elementos forman parte del proceso del barro. La espera, me ha enseñado mucho, ¿no? La cerámica a mí te enseña y te enseña todos los días, porque te enseña ese proceso de esperar, de calma, que todo tiene su Mm, tiempo, y la vida es esa, ¿no? sí, Darle a todo totalmente. su tiempo, su espacio y su calma. Sí, Y la verdad que le tengo mucho que agradecer al barro, a la cerámica, porque me enseña mucho. Todos sí, los materiales tienen sus procesos y de todos se sí, aprende. totalmente. Nosotros somos muy apasionados con los materiales
y creemos que ellos nos dan lo mejor que tienen para darnos, ¿no? El uso que le demos a sus cualidades, a sus características, depende de nosotros. Sí, o sea, es que es todo en mi obra, son los materiales, son los primeros que están, y después ya le dan la forma, de alguna forma u otra, y son fantásticos. Y el tema de que sean unos materiales que sean, o sea, que inviten al espectador a tocarlo, ¿no? Que tenga su textura, que tenga su olor, que sean visualmente súper atractivos. Sí. Además, creo que, bueno, todo eso que comentas, ese juego de intenciones y de percepciones sensoriales, pues que se percibe en muchos proyectos que has desarrollado, Sí. pero hay uno en concreto que es Sí. una esfera, una gran esfera de hilo rojo que inunda un espacio expositivo, y entonces me hace pensar, ¿no?, que ese espacio también influye al ser una instalación bueno, que tienes que rodearlo, que tienes que observarla de diferentes perspectivas. ¿Cómo crees que eso tiene que ver en tu proyecto? Claro, está claro, los lugares influyen. Y ese proyecto, por ejemplo, desenvuelto la envoltura, pues costaba de una esfera de 2,5 metros de diámetro, hecha con hilo encerado, rojo. Tenía un círculo atrás también de 2,5 metros, que depende de cómo te pusieras detrás de la esfera, ¿no? Veías como una especie de eclipse, un juego que hacían la esfera y ese círculo. Y bueno, al ser una sala grande, ¿no?, diáfana, pues de alguna manera se invita al espectador, ¿no?, a rodearla, a verla, y claro que influye, no es lo mismo a lo mejor que sea a lo mejor salita, ¿no?, o tal. El espacio siempre influye. A mí me gusta empaparme de la historia del espacio, del lugar, de los habitantes, si hay algún proyecto o algún premio, y siempre enfocarlo y darle esas pinceladas y ese toque, impregnarlo del lugar, que yo creo que es la esencia de Sí. las piezas, Bueno, ¿no? pues al hilo de eso que cuentas, de empaparse del lugar para el desarrollo de una pieza, ¿por qué no nos cuentas un poco cómo fue ese desarrollo del proyecto Cultivar para el certamen de Selpia? Bueno, el desarrollo de ese proyecto fue, bueno, me presenté a la convocatoria, y ellos pedían de alguna manera que tuviera que ver con el pueblo, ¿no? Y que se involucrara a los vecinos en él. Entonces yo pensé en hacer un rombo compuesto de 25 placas cerámicas, donde los vecinos formaran, o sea, estuvieran presentes desde el principio hasta el final del proceso. Y bueno, empezamos investigando un poco, vi que el lugar donde se iba a hacer, que es la Nava del Selpillar, era eminentemente agrícola. Entonces les pedí a los vecinos que trajeran semillas típicas de la localidad y de la comarca. Bueno, pues una vez que trajeron las semillas, hicimos la composición de placas cerámicas, ¿no? Se pusieron por parejas, y cada pareja hizo una composición con semillas de girasol, con semillas de pipa de calabaza. Hubo un evento durante la jornada de Selpia, que fue una pisada de uva tradicional, y de ahí recogí ese orujo sobrante, ¿no? Y de eso se hizo también otra placa cerámica. Se veían también semillas o sea, almendra, de melón, que eran también muy típicos de allí. Y bueno, una vez que tuvimos todas las placas, hicimos los moldes y posteriormente lo positivamos en barro refractario. Y después esas plaquitas construyeron un rombo. El tema del rombo es por la simbología que tiene femenina, en contraposición con la simbología masculina que tiene la semilla. Bueno, me pareció súper interesante trabajar con los vecinos, me encantó, ¿no? Todos los que te pueden aportar, porque es como un feedback, ¿no? Así. Y siempre lo digo, la pieza se llamaba Cultivar, y yo creo que el hecho de cultivar, ¿no?, me enseñaron ellos, ¿no? El cultivar las artes, el cultivar las tradiciones, el cultivar las Sí. relaciones. Además, lo he visto en las imágenes que está colocado en un sitio al aire libre.
Sí, sí, ese trabajo está colocado enfrente del ambulatorio, Ajá. en un lugar que, bueno, se escogió entre todos y además que ellos lo ven mucho y es bonito, ¿no? Es bonito que le digan, hacerle partícipe a ellos del proceso, ¿no? De la pieza y como yo recuerdo que había muchas mujeres que me decían, ay, mis nietos cuando los miren y digan, mira, pues esto mi abuela lo hizo, ¿no? O, mi abuela participó en él y tal. Y son pequeñas cosas que nos pueden a lo mejor parecer tonterías, pero de alguna manera estamos involucrando a la población, ¿no? A los vecinos, a formar parte de ese proceso y con ellos a concienciar, ¿no? A lo que es, ¿no? Lo que es el arte y todos los procesos que llevan, porque también cuando lo estábamos elaborando me decían, jolín, esto tiene un montón de trabajo, ¿eh? Parece fácil, pero tiene mucho trabajo. Claro, no es lo mismo ver la pieza terminada a ver cómo se hace, a elaborarla y toman conciencia ahí de lo que es el proceso, de lo que es el trabajo y del concepto también, ¿no? Sí, De sí. En este momento es muy importante llevar el arte contemporáneo a la zona rural por muchos motivos, pero entre ellos es esa retroalimentación. Por una parte, hacer el arte más consciente, más comprometido, y por otra parte porque ellos también entienden el valor o el proceso del arte contemporáneo. En tu proyecto, ese punto de unir arte y naturaleza está muy vivo y está cargado de conocimiento y tiene mucho valor llevarlo a esas zonas para esa comprensión mutua. Sí, lo que pretendo, ¿no? Aunar el arte con la naturaleza y la espiritualidad. Siempre me encantaría, ¿no? Poder, hacer que mis piezas puedan llegar a aunar esos tres conceptos y que la gente, las personas, el espectador lo perciban. Bueno, Laura, llegamos a la nueva sección del podcast, las 9 preguntas rápidas para conocer mejor a los artistas actuales. 9 preguntas que sí, pues contesta lo primero que te venga a la cabeza. Vale. Empezamos. Un libro. Una trenza de hierba sagrada. Un lugar. Laos. Una comida. Gyeongsa. Una obra artística. Espejo al cielo, de Anish Kapoor. Una película. Caótica Ana. Una persona de referencia. Quan Lai. Un artista. A lo mejor un artista, ¿no? Que Si no hubiera sido artista, sí. ¿Qué hubiera sido? Yo creo que hubiera estudiado medicina. ¿Qué le dirías a tu yo del pasado? Pues que siguiera trabajando como lo estaba haciendo, que tranquila, ¿no? Tranquila, que todo llega, ¿no? Tranquilidad, es lo que le diría. Un espacio donde te gustaría exponer, ver tu trabajo. El Palacio de Cristal. Sí, allí, sí, sí. Buen sitio, sí. Bueno, pues ahora que hemos hablado del futuro, de ese lugar, cuéntanos un poco sobre qué proyectos estás trabajando o si tienes alguna exposición en marcha que podamos estar atentos a ella. Bueno, tengo una exposición ahora en Il Tavolo Verde, en Madrid, que está en el barrio Salamanca, comisariado por Rafa Bonilla. Bueno, y ahí se van a poder ver piezas de antes con piezas nuevas que estoy haciendo. Y la tendremos hasta el 23 de enero. Bien, pues apuntada queda para ver lo que se va publicando en ella. Muchas gracias, Laura, por contarnos tu proyecto. Ha sido un placer conocerte. Y nada, desde Expresante te deseamos mucha suerte para todo lo nuevo que llegue. Ha sido un placer y nos vemos pronto. Muchas gracias, Sandra, a ti. Nos vemos pronto. Un abrazo. Y hasta aquí el episodio de hoy con la artista Laura Segura. Te animamos a que visites el artículo completo que le hemos dedicado en expressan.com. Agradecer la colaboración de One Process Art y a ti siempre por estar ahí, por compartirlo y por los comentarios que nos hacéis llegar. Si te ha gustado, suscríbete al canal y apúntate a la newsletter semanal Expressan Club. Nos vemos en el siguiente episodio.
Audio Contemporáneo, el podcast de Expressan producido por Sandra Galindo.